TC Televisión presenta Punto de Vista con Gonzalo Ruiz Álvarez. Saludos cordiales, amigos televidentes. Aquí estamos en Punto de Vista para analizar a fondo algunos de los temas de máximo interés. En el programa de hoy tocaremos concretamente dos de ellos. Uno, el tiempo de la corrupción en la época del gobierno de Rafael Correa, y otro de ellos será el retiro de la visa a Rafael Correa y Jorge Glass por parte de Estados Unidos. En la primera parte de este programa tocaremos entonces el asunto de la corrupción y nos va a introducir al tema nuestra compañera Priscila Cadena. ¿Qué tal? Buenas noches, Priscila. ¿Qué tal, Gonzalo? Amigos, muy buenas noches. En efecto, Rafael Correa, Jorge Glass y otros funcionarios de su administración tienen un largo historial de corrupción. Uno de los casos más sonados es Sobornos 2012-2016, acusados de haber recibido dinero de empresas como la constructora Odebrecht en beneficio del movimiento político. A continuación le presentamos los detalles. Juraron cumplir las funciones otorgadas por el pueblo ecuatoriano y la Constitución en calidad de presidente y vicepresidente de la República. De ser las figuras políticas de la época de Alianza País, pasaron a ser sentenciados en casos de corrupción. En contexto, Rafael Correa fue presidente entre 2007 y 2017. 3 años después, en abril de 2020, condenado en ausencia al estar asilado en Bélgica. En el caso denominado Sobornos, la Corte Nacional de Justicia sentenció al expresidente y a 17 miembros de su gobierno, incluido al ex vicepresidente Jorge Glass, a 8 años de cárcel por el delito de cohecho agravado. Con aportes irregulares que habrían efectuado contratistas del Estado a través de dinero en efectivo o cruce de facturas en beneficio del movimiento político, esta red logró recaudar al menos 7.5 millones de dólares. Esto según información de Fiscalía. Podemos ni debemos conformarnos con que se prive de la libertad a una persona por haber participado de un acto de corrupción, sino que necesitamos que esos recursos que se ha robado al pueblo ecuatoriano en muchos casos y en cantidades no menores sean efectivamente recuperados para que se los gaste en sus verdaderos dueños, en la ciudadanía. Sobre el ex vicepresidente Jorge Glass, mano derecha de Rafael Correa, tiene aún pendientes con la justicia ecuatoriana, pero actualmente cumple una sentencia por cohecho en el caso Sobornos en la cárcel La Roca de Guayaquil. Además, señalado por testimonios anticipados de procesados en el caso Metástasis y Purga. Tiempo antes fue sentenciado por el caso Odebrecht, junto a otras figuras del correísmo. Estamos hablando de Carlos Polit, excontralor que fue declarado culpable de 6 cargos en los cuales se lo acusa de lavar más de 10 millones de dólares de sobornos provenientes de esta empresa brasileña. Para los ecuatorianos, sin duda es positivo ver que se haga algún tipo de justicia respecto de personas que han participado en actos de corrupción. Lo lamentable es que esta se logre mediante otros países y no mediante la justicia ecuatoriana. Informó para Punto de Vista Priscila Cadena. Ya para entrar en materia, en el análisis nos acompañan un periodista de larga trayectoria y un analista político como Lolo Echeverría, a quien agradecemos por la presencia. Buenas noches, Lolo. Y también Arturo Torres, periodista de investigación, también al frente de la página Código Vidrio. El tema de la corrupción es un mal endémico de la política, de los políticos, de algunos políticos. ¿Y qué huella particular tuvo Lolo en el caso del largo gobierno de Rafael Correa? Bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Gonzalo. La corrupción es un problema de carácter humano, no es exclusivo de la política, por supuesto, pero en el caso de la política es en el lugar donde más afecta, porque afecta a los ciudadanos, afecta al desarrollo del país, afecta a la división entre los pudientes y los que no pueden sobrevivir. Y entonces afecta a los derechos humanos. Hay un caso clamoroso de injusticia cuando hay corrupción. En el gobierno de Rafael Correa hubo un incremento de la corrupción por varios factores. Un factor es el nivel de autoritarismo que tuvo ese gobierno, que favorece la idea de que todo lo pueden y que nadie les va a controlar. Un segundo problema, que se diluyó un poco
la frontera entre unos poderes y otros del Estado tenía el control de la Asamblea y se tomó la justicia. Y un tercer factor, tal vez el más grave, que controlaban a los controladores. Los romanos tenían una frase exquisita que decía, quis custodiet custodes, ¿quién controlará a los controladores? Y en ese ámbito que acaba de describir perfectamente Lolo, el ámbito político, el control de los poderes, el control de los controladores, ¿qué rol juega el periodismo de investigación y cuáles fueron los retos y las dificultades en ese contexto? Luego vamos a entrar en materia de algunos de los casos, pero Arturo Torres, bienvenido, buenas noches. Gracias, Gonzalo, qué gusto compartir con Lolo también y buenas noches a la audiencia. Creo que es importante entender que la pieza suelta de todo este engranaje que trató de montar y que montó el correísmo fue de alguna forma el periodismo. El periodismo que se mantuvo como fuera de esa ecuación que bien acaba de describir Lolo, porque evidentemente lo que hubo es esta tenaza que lo controlaba todo, y sin embargo habían fichas sueltas que en el camino trataban de engranarse. Luego vino la ley de comunicación precisamente para poner el dogal a los medios, pero nunca logró controlarlos totalmente. Entonces la estrategia fue quebrarlos económicamente. Y también empezó una estrategia paralela, pero ese creo que fue el aporte, porque las cosas que se fueron denunciando en los medios luego se judicializaron también. Aún con las dificultades que se presentaron sobre la materia, Lolo, hubo algunos casos emblemáticos. No hemos podido poner todos, llevaríamos a lo mejor horas de un programa, pero Priscila ha enlistado algunos claves. Yo quisiera saber de esos casos claves, por ejemplo, tu opinión sobre el caso Sobornos, que empezó con la investigación Arroz Verde, Fernando Villavicencio, y luego varios medios que tuvieron el valor y también la posibilidad de hacer una exploración a profundidad. ¿Qué nos queda de ese caso Sobornos? Bueno, de ese caso nos quedan las consecuencias, por supuesto, terribles para el país, porque no es solamente el mal uso del dinero, es que el no contar con ese dinero retrasa el desarrollo, y un retraso del desarrollo toma años de recuperación. Ese es el peor resultado. Pero también a mí me preocupa mucho el resultado en términos humanos, es decir, un gobierno que fue contaminado por el caso Sobornos, el caso Odebrecht, que afectó a muchos países, pero en todos los países hubo hasta presidentes que fueron a la cárcel. Pero en nuestro país ha tenido un respaldo electoral increíble, a pesar de tener estos dos casos tan poderosos por los cuales ha sido condenado y además 6 investigaciones en curso. Y entonces, ¿cómo es posible que la gente siga apoyando un gobierno así? Entonces ahí hay varios factores y sería larguísimo examinar, pero simplemente menciono el hecho de que se han erosionado los valores, ha fallado la educación, ha fallado incluso la familia, la gente cree que en condiciones extremas puede robar impunemente y sobre todo la gente piensa que todos los políticos son ladrones, generaliza, y entonces por eso se llega al dicho ese. Eso le hace daño a la democracia, le lastima a la democracia. Es fatal, claro. Es terminal para la democracia porque termina en eso de que roba pero hace obra. Y esta es la explicación de por qué pueden tener respaldo electoral. Ahora, Arturo, el tema concreto del caso Sobornos, las contribuciones políticas en campañas, cuando hay un gobierno en ejercicio que busca, y eso, el caso Sobornos estuvo acotado, no pudo ir mucho más allá, ¿no es cierto? El caso Arroz Verde, frente a unas contribuciones para la campaña del partido que en esa época se llamaba Alianza País. ¿Qué hallazgos hizo el periodismo de investigación en general o alguno en concreto sobre este caso Sobornos que tú quieras aportar para recordarlo? Porque a la historia hay que recordarla para tratar de no repetirla. Sí, creo que es importante ir a la campaña del 2006 de Rafael Correa para entender los compromisos que se generan luego para pagar favores. ¿Por qué? Porque el 2006 entró plata de diversas fuentes de cerca de 80 personas que no fueron identificadas. Los aportantes a la campaña de Rafael Correa, realmente buena parte eran anónimos
o era gente que no tenía recursos. Incluso dijo que había recursos que vinieron de fuera, de algún de las grupos FARC. ilegales, de las FARC. Había un depósito de $750,000 que estuvo registrado por el Consejo Electoral, una plata que llegó y eso nunca se justificó. Entonces, ese antecedente es importante para entender todos los compromisos que se generaron y el rol que jugó el Consejo Nacional Electoral de la época, el Tribunal Supremo creo que era en esa época, porque el análisis que se hace es post-mortem. No obligaron a identificar el origen de los recursos. Pese a que se identificó eso también. Soborno se acotó entre 2012 y 2016, que fue posterior, ya con el gobierno en ejercicio. De esa etapa concretamente, ¿algo que quisieras destacar para luego pasar a otros casos? Bueno, es que es abundante la cantidad de casos que luego se fueron conociendo, pese a que no olvidemos que tenían la Fiscalía controlada, los jueces controlados, todos los organismos de control estaban en su poder. Entonces, la única variable, como decía yo, era la prensa donde se iban conociendo estos casos. Por ejemplo, el caso de las ambulancias, ¿no es cierto?, en el Ministerio de Salud, la entrega a dedo, prácticamente todos los concursos que se hicieron a través de este sistema de emergencias. Declaratoria de emergencia, concurso y entrega a dedo. Y ellos crean el CERCOP. ¿El CERCOP cómo? Que se arregla antes la contratación para luego dar a dedo formalmente, el sacralizar a través de una supuesta puja inversa en los concursos. Ahora, podríamos decir que de sobornos se juzgó una parte y hay gran cantidad de cosas que no sabremos a lo mejor jamás. Pero de ahí pasemos al otro de los casos que el reportaje nos ilustraba, que tú ya lo mencionaste, Lolo, el caso Odebrecht. Lo que fue una corriente, casi un electroshock, que se conoció desde Brasil, de una empresa gigante además, que había contaminado a varios gobiernos de América Latina, y el Ecuador no fue la excepción. Así es. No, esto se debe primero a la facilidad con que se amañan los contratos, con mecanismos aparentemente de seguridad, pero están diseñados más bien para facilitar la corrupción. Y también por estas empresas transnacionales gigantescas que buscan obras, comprando funcionarios. En un sistema corrupto como el que nosotros hemos tenido, en donde se crean dificultades para vender facilidades, entonces los funcionarios son propensos para eso. O sea, ellos mismos crean las dificultades para luego decir, no, yo te ayudo. Exactamente. Pero estamos hablando de volúmenes millonarios. Y además yo quiero remarcar, no solamente en el Ecuador, el caso de Perú es emblemático. Presidentes enjuiciados, encarcelados, y bueno, uno de ellos hasta se suicidó. Sí, claro. Es tal vez el país que más víctimas provocó entre los políticos. Claro. Porque en nuestro caso han sido más bien muy pocos, pero hay que considerar que la corrupción no está solo en la cúpula. La corrupción pervade absolutamente todo. Porque sistémica. Es exactamente, porque llega incluso hasta el ciudadano, porque perdona, porque olvida o porque justifica. Pero en los niveles intermedios es donde generalmente ha estado la corrupción, porque ahí es donde se puede frenar o agilitar trámites, y esto es lo que se paga por parte de empresas que quieren asegurar los contratos. ¿Qué se supo del caso Odebrecht? ¿Cómo golpeó al Ecuador? Incluso, bueno, llegamos hasta un vicepresidente de la República. Arturo, tú que investigaste este y otros temas, ¿qué nos puedes decir, qué nos puedes aportar para refrescar la memoria? Sí. Para que no se olvide, como decía hace un rato, la gente, ¿no? Es interesante porque la lógica viene desde afuera. El caso Odebrecht es un caso que estalla en Estados Unidos, en el Departamento de Justicia, que identifica un esquema de sobornos, y los mismos ejecutivos de Odebrecht son los que admiten su culpa y dicen y pagan $800 millones. Entonces, así empieza el caso de Odebrecht en Ecuador. Recordarás que los fiscales el fiscal era Carlos Vaca Mancheno, y ante la abundancia de pruebas, él mismo abre la investigación contra Jorge Glass. Es decir, las circunstancias fueron tan abrumadoras y llegaron en esta lógica externa para que nosotros investiguemos el tema. ¿Glass tuvo responsabilidad o, como él dice, fue una víctima de una persecución política o algo parecido? ¿O hasta dónde llegó realmente la responsabilidad de Jorge Glass en este caso?
Creo que esa coartada se desmonta cuando se ve que es un esquema regional. Entonces, el lawfare se cae por el suelo en dos casos concretos. Explícanos qué es el lawfare. El lawfare es esta narrativa de que precisamente existe una persecución política del gobierno. A través de la justicia. A través de la justicia, que es un mecanismo para que realmente utilizó el correísmo. Y esa es la paradoja aquí. ¿Qué llegamos a saber del caso Odebrecht Glass y qué todavía no sabemos suficientemente? Esa es una pregunta clave. ¿Por qué? Porque Odebrecht nos conduce primero a Jorge Glass, al tío de Jorge Glass, a toda una estructura que no acaba todavía. Nosotros, recuerdo que dicen que está muerto, ¿no? Además, o sea, hay unas dudas respecto a eso, pero luego cae en el contralor Carlos Polit, es un coletazo Carlos Polit. Entonces tienes un encadenamiento de casos que todavía no han sido investigados en su magnitud. ¿Y por qué? Porque lo que tiene Polit en Miami, los 17 millones de dólares que se le incautan, solo le identifican en Estados Unidos por el caso de Brecht. ¿Dónde más tendrán el dinero estos sujetos que han sido objeto de investigaciones y de juicios? Sabemos que el esquema es offshores, paraísos fiscales, sacan a otros países que no tienen suficiente investigación en esos casos. Y yo quiero volver con Lolo, porque él mencionó al principio controlar al controlador. Polit es quizás una pieza clave en todo esto, ¿no? Sí. Este es el peor caso de corrupción que uno puede imaginar, porque el contralor o el fiscal es en realidad la ley. Entonces, cuando el que tiene que imponer la ley es el que viola la ley, el que roba, entonces es evidente que no hay remedio posible. Y se ve que hasta qué punto puede haber sido el pillaje, considerando estas circunstancias de seguridad, de que no iban a ser investigados. Y entonces, algunas cosas en la corrupción se descubren casi por casualidad, como acaba de señalar, ¿no? Arturo, recordemos lo de Polit, porque él tiene una condena aquí que no cumplió, se fue a Estados Unidos, aparentemente estaba todo en orden, hasta que empieza a meter las manos en el caso la justicia norteamericana. Digo, en el buen sentido de la palabra, meter las manos. Aquí está satanizado por el uso político que se le dio a la metida de manos de la justicia. Pero Estados Unidos actuó y allá lo condenan. Y allá está, es cierto que está en este momento apelada la sentencia, pero ahí sale a la luz todo esto. Entonces, yo creo que sobre la reflexión de Lolo, el significado de Polit, que era Contralor General del Estado, nada más ni nada menos en todo esto, ¿cuál es a tu modo de ver? Bueno, ese es fundamental porque es la bisagra que conecta el control con el poder político. Polit es una ficha del correísmo. Y eso es abundante la prueba. Pero sobre que llegó a la política por otras fuerzas, pero luego se convirtió en una ficha del correísmo. Polit está mencionado en un informe internacional sobre el lavado de dinero entre los 20 casos más importantes detectados en Estados Unidos los últimos 10 años. Y lo que se muestra es que también a Estados Unidos se le ha dormido el diablo, porque no es que ellos tienen en Miami y en otros estados como Delaware, donde tú puedes crear una empresa y no decir quién es el dueño. Un offshore. Es un velo societario que tienen. Entonces ese es el mecanismo que aprovecha no solamente Polit. Recordemos cuántas personas más están en Miami viviendo desde hace mucho tiempo, aprovechando esto, porque no hay forma de llegar a sus propiedades. Gonzalo, en el caso Polit se llega porque tienen datos precisos de Odebrecht. Lo otro está tapado. Lo otro está tapado por un velo societario y por esa es la causa por la que todavía hay mucha gente ahí que se cree intocable. Me quitaste la palabra que usar, velo societario. ¿Y el hijo? ¿Lo van a juzgar? ¿Qué va a pasar? Es clave, rápidamente. Porque John Polit es el cerebro. Él era un adalid, él era reconocido en el mundo financiero de Miami como un operador internacional de alto nivel, pero legal, ¿no? Entonces él conocía al revés y al derecho el manejo, y por eso es que él es el que logra hacer este mecanismo para lavar dinero y en el sector inmobiliario sobre todo. Fíjense que hemos tocado apenas 3 casos concretamente y muchos más que habrá, pero si tenemos que hacer una conclusión del tema de la corrupción en la época de Correa, ¿qué diríamos, Lolo, para cerrar? Bueno, diríamos que está conectado con el autoritarismo, con el abuso de poder político. Cuando un gobierno evita los controles, primero constitucionales y después legales, entonces abre las puertas para una verdadera rapiña, que involucra a mucha gente. Y solo permíteme añadir esto:
que ahí están involucrados abogados y empresas, porque lo que no se ha podido todavía es descubrir todo ese entramado semilegal que permite esconder el botín del robo. Y mientras no se afecte el botín, continuará habiendo lo que decía corrupción. Mauricio Alarcón, ir tras los recursos Así para es, destapar la correcto. verdad. Bueno, muchas gracias. El aporte esta noche de Lolo Echeverría, de Arturo Torres, en los casos de corrupción durante el gobierno de Correa. Después de una pausa, vamos a volver para tocar un eje diplomático, el tema de la no elegibilidad de las visas para Correa y Jorge Glass, y algunas aristas que trataremos con 3 invitados, expertos en temas de derecho internacional. Es Punto de Vista. Sigan con nosotros. Gracias a su sintonía, amigos televidentes. Estamos en Punto de Vista para tocar un tema que ha sido noticia también en estos días, la decisión del gobierno de Estados Unidos de considerar no elegibles para la visa a los exmandatarios Rafael Correa y Jorge Glass y sus respectivas familias. Nos va a introducir en este tema Priscila Cadena, por favor. Gracias, Gonzalo. En efecto, Rafael Correa y Jorge Glass fueron declarados como no elegibles para ingresar a Estados Unidos por su participación en actos de corrupción significativos durante su gobierno. En el comunicado se detalla que abusaron de sus cargos al aceptar sobornos. La reciente decisión de la nación norteamericana genera diversas reacciones. A continuación, los detalles. La reciente decisión del gobierno de Estados Unidos sobre la prohibición de entrada a ese país para el expresidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass genera diversas reacciones. El comunicado difundido por la embajada norteamericana señala que las ex autoridades están implicadas en actos significativos de corrupción durante su ejercicio como funcionarios públicos. Precisa que abusaron de sus cargos al aceptar sobornos, incluso mediante contribuciones políticas, a cambio de otorgar contratos gubernamentales favorables. Entonces, desde en función y una respuesta clara a nuestro criterio en particular de la reunión que tuviera en el Congreso Europeo el expresidente Rafael Correa con Julian Assange, la primera vez que se encontraban y que se ha considerado una respuesta o un enfrentamiento, una afrenta al gobierno de los Estados Unidos. Lo cierto es que el retiro de una visa no solo que no corresponde delito alguno. Precedente para otros funcionarios, para otros exmandatarios igualmente. Y creo que en ese sentido significa o expresa un aval, diría yo, un respaldo, una muestra de credibilidad al trabajo que ha hecho el sistema de justicia ecuatoriano. Esta decisión afecta a sus familiares directos, sus esposas y sus hijos. El expresidente Correa respondió al comunicado en su cuenta de X. La maldad humana. Obvian que nadie en el mundo ha aceptado la sentencia por influjo psíquico y que 5 países han dado asilo político a los involucrados en el caso Sobornos. Meten hasta a mi familia. No hay derecho. También se pronunció Art Brown, embajador de Estados Unidos en Ecuador. En el documento ratifica que su país continúa apoyando a la nación en la lucha contra la corrupción. Sin duda, la medida adoptada por Estados Unidos tuvo más eco. El pasado 9 de octubre, en una intervención en el Senado de México, la senadora Lili Telles hizo un llamado al gobierno de su país. Y se acaba de solidarizar con el pueblo ecuatoriano por los actos criminales comprobados de Glass, el tipo a quien México trató de ayudar a evadir la justicia. Si van a continuar con esa política de darle asilo, de estar en contubernio ayudando a estos criminales. No es la primera vez que la nación norteamericana castiga a políticos de Ecuador, impidiendo el ingreso a su país. Informó para Punto de Vista Priscila Cadena. Y para desarrollar y profundizar en este tema, queremos saludar a Marcelo Fernández de Córdoba, ex vicecanciller, también a Alejandro Suárez, director de la Academia Diplomática, y a Arturo Moscoso, director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional del Ecuador. Muchas gracias a los 3.
¿Cuál es el primer comentario que le surgió, Marcelo? Bienvenido, buenas noches, cuando conoció esta noticia. Sí, buenas noches. Mi primer comentario fue algo que tiene que ver con una frase que existe. La justicia tarda, pero llega. Ese fue mi primer comentario al ver que el gobierno de los Estados Unidos, que es un país sumamente serio, que toma decisiones que implican seriedad y conocimiento de lo que están haciendo, negaba el ingreso tanto al expresidente Correa, a sus familiares, como al ex vicepresidente Glass. Y está muy claro, la explicación que da Estados Unidos es precisamente por actos de corrupción. Los ecuatorianos conocemos, al menos los que queremos conocer, todo lo que ocurrió durante 10 años de gobierno y cuyas consecuencias seguimos pagando los ecuatorianos, en el sentido de haber tenido la mayor riqueza en las manos y haberla despilfarrado, vale decir, haberla dedicado a temas que no son propios de beneficio para el país. Embajador Fernández de Córdoba, ¿es discrecionalidad de un gobierno hacerlo? ¿Es eso de declarar a alguien elegible o no elegible? ¿Es potestad de un gobierno soberana? ¿Cómo calificarlo en términos del derecho internacional? Es un acto totalmente soberano de un país saber a quién recibe y a quién no recibe. En este caso, al negarles el ingreso a los dos, al presidente y al ex vicepresidente, está justificando por los actos de corrupción que han cometido en la época que estuvieron al mando del gobierno ecuatoriano. Es algo parecido a decir, miren, estas personas no son gratas en mi país. ¿Por qué? Porque son delincuentes. Y no queremos tener este tipo de personas en nuestro país. La decisión de los Estados Unidos es negándoles el ingreso. No dice que les niegan la visa, pero sí el ingreso, que viene a dar absolutamente lo mismo. Es casi lo mismo. O no elegibles para visas, es que van a acudir a solicitarla. Yo pienso que es así, y pienso que tal vez es por lo siguiente. Actualmente en Estados Unidos, a los miembros europeos de la Unión Europea, no les exige visa, sino más bien es un formulario que se llena para ir de viaje a los Estados Unidos. Entonces, quizás al decir que no les admitirá a los dos, al presidente y al vicepresidente, está refiriéndose a algo mucho más amplio de que decir no la visa. Sin perjuicio de que nos dé su criterio el embajador Alejandro Suárez, el hecho de haber extendido esta decisión a la familia de los dos exmandatarios, ¿qué supone? También, digo yo, es prerrogativa del gobierno, pero ¿tiene algún otro tipo de connotación a su modo de ver? Yo diría que sí, Gonzalo. Antes de nada, mi agradecimiento por la invitación. Con mucho gusto. Y mi satisfacción por compartir foro con Marcelo y con Arturo. Yo quisiera mencionar 3 aspectos que les considero importantes en la decisión estadounidense. ¿Qué significa esa decisión? ¿Qué es lo que ha ocurrido con eso? Marcelo decía muy bien, es una potestad soberana de los estados el admitir o no a extranjeros en su territorio. Estados Unidos hizo uso de esa potestad. Ahora, en primer lugar, ¿qué significa? Yo diría que un reconocimiento de los Estados Unidos de la legitimidad del proceso judicial ecuatoriano, que me parece muy importante. Luego, hay algo que me llamó la atención. Ustedes se acordarán que cuando Estados Unidos retiró las visas a algunas personas, no dio las razones, se reservó decir las razones. Claro, eso le iba a preguntar, ¿por qué en unos casos no se comenta y en otros sí se hace manifiestamente público, como en el caso de Rafael Correa? Exactamente, en este caso se ha hecho claramente manifiesta la razón. Yo creo que eso es una suerte de advertencia, los Estados Unidos están diciendo hay personas que cometieron actos de corrupción y son tales y tales personas, y además la decisión afecta a sus familias. Quiero interpretar advertencia urbi et orbi, es decir, a todo el mundo, o para el Ecuador o para ciertos gobiernos que tienen abundancia de este tipo de casos. Yo diría que urbi et orbi. Yo diría que urbi et orbi. Y luego también yo creo que el tema puede enfocarse desde la perspectiva de la cooperación
en la lucha contra la corrupción. No nos olvidemos que hay dos instrumentos internacionales que son muy importantes de lucha contra la corrupción. El uno en el ámbito interamericano, la Convención Interamericana contra la Corrupción, de la lucha contra la corrupción de 1996, y la otra, la Convención de las Naciones Unidas de lucha contra la corrupción del año 2003. En las dos convenciones se establece la obligatoriedad de los países para cooperar. Pero lo que usted dice se reafirma, no solamente en el comunicado del Departamento de Estado, sino de la propia Embajada de los Estados Unidos en Quito, donde señala los Estados Unidos apoya a los ecuatorianos, incluidos los miembros de la sociedad civil y los periodistas de investigación, comprometidos con aumentar la transparencia gubernamental y rendición de cuentas de los funcionarios. Su comentario breve, por favor. Es un apoyo, evidentemente, al Ecuador, es un apoyo a lo que ha hecho el Ecuador y es, repito, insisto, es también una manifestación de su intención de cooperar con el Ecuador de manera bilateral, pero también en el marco de los acuerdos internacionales vigentes. Elegibles para una visa, Arturo Moscoso, gracias también por la presencia, bienvenido. Muchas personas dicen, pero tardó mucho tiempo el gobierno de Estados Unidos en tomar una decisión. Al fin y al cabo la toma. ¿Qué comentario quisiera hacer? Bienvenido. Bueno, primero que nada, gracias Gonzalo por la invitación y felicitaciones por tu nuevo programa. Un gusto estar con Alejandro y con Marcelo. Y un saludo también a quienes nos miran. Volviendo un poco a la pregunta que tú hacías al principio, a mí lo que me vino a la mente primero es, ¿qué más sabrán? ¿Qué más sabrán aparte de lo que ya es conocido mundialmente por todos, que pues tienen unas sentencias por corrupción, ¿no es cierto?, por lo cual Correa es prófugo de la justicia y por la cual Glass está sentenciado y metido en la cárcel, ¿no? ¿Qué más sabrán en relación a lo que pueda haber dicho o no dicho Pollitt en Estados Unidos? Eso también me llama la atención. Porque como tú decías, ¿por qué ahora? ¿Por qué no antes? Las sentencias ya tienen algún tiempo. ¿Por qué la decisión viene en este momento justamente, no? Entonces, creo yo que nos deja un poco y volviendo un poco también a lo que se decía, ¿no? De por qué no decir exactamente las cuestiones de por qué se les cancelan visas en ciertos casos, o en este caso se les impide el ingreso. Recordemos, se habló, el embajador anterior, Catrick, dijo los narcogenerales, entonces eso yo creo que causó estupor en la sociedad, pero nunca se dijo quiénes y por qué causas, ¿no? Claro, exacto, y ahora sí se lo dice. Pero yo creo que de todas formas lo que se dice no es todos los hechos a los que responde esta decisión, ¿no? Punta del ovillo. Yo creo que sí. Pueden venir más cosas de esto. Yo creo que sí. El tema de ampliar la no elegibilidad a la familia de Jorge Glass y de Rafael Correa, ¿qué le parece? Me parece que es lo correcto porque creo que se debe dar un mensaje de que no solo es el corrupto el que paga las consecuencias, sino que le va a hacer pagar las consecuencias a su familia también, aunque no tuviera nada que ver, ¿no? Y me parece a mí que eso manda un mensaje, hablando de los mensajes que hablamos en un momento, manda un mensaje a la sociedad en general, ¿no? Es decir, yo cuando cometo actos de corrupción, no solo estoy involucrándome a mí, estoy involucrando a los míos también, ¿no? De alguna forma ellos también van a pagar las consecuencias. Para que se cuiden en el futuro o algo así. Ahora, hace un momento nos decía el embajador Suárez, haciendo esta reflexión sobre el retiro de la elegibilidad, que es prerrogativa de un gobierno, usted también lo dijo, pero ¿cuánto pesa el factor político, Marcelo? ¿Cuánto el aspecto político puede pesar en este tipo de decisiones? Porque claro, desde la perspectiva de quienes son partidarios y cercanos a la Revolución Ciudadana, se vuelve a decir persecución política. Bueno, yo creo que hay que ser claros, y Estados Unidos es sumamente claro por qué adopta esta decisión. No cabe la menor duda de que tiene las pruebas necesarias, obviamente, no solamente, y en esto concuerdo con lo que se dijo anteriormente, no solamente las pruebas derivadas de los juicios en el Ecuador, sino que tiene que haber algo más. Eso es seguro que debe estar en proceso, que hay algo más. Y ahí viene un poco lo que se mencionó. ¿Pollitt habrá dicho algo más? Yo pienso que sí, porque hay un factor que está muy claro en el caso Pollitt, que el fiscal pedía 19 años.
y la sentencia es por 10 años. Conocemos todos que en el gobierno americano existen ciertos acuerdos entre delincuentes y autoridades para efectos de rebajar la pena cuando existe una cooperación para aplicar una justicia más generalizada. Allá le llaman delación premiada. El que delata es premiado. Aquí se llaman, de acuerdo a nuestra ley, cooperación eficaz. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Entonces yo sí creo que tiene que haber algo de eso en el sentido de que los americanos tienen más pruebas del tema. Y una cosa, sí, perdón que le interrumpa, Marcelo. La política. Lo que va, Marcelo, lo que va al hijo, ¿no? Ahora van por el hijo. Claro. Entonces, eso también puede ser un factor que justamente incida en esto de, bueno, si yo ya estoy pagando una pena, bueno, por lo menos que mi hijo no sea sancionado tan fuertemente, ¿no? Hay un tema que también yo pienso que han aplicado los americanos. ¿Quiénes son los directamente beneficiarios de los actos de corrupción? Es decir, del resultado de recibir coimas, del resultado de sobreprecios, en que hay cantidades inmensas de dinero de por medio, son los familiares inmediatos los que pueden gozar de ese dinero. Ahora, yo pienso que podría ser por ahí, y quisiera referirme al tema que tú dijiste, si es que esto tiene algún tinte político. Y yo creo que no. Yo creo que no. Son medidas adoptadas dentro de los conceptos legales norteamericanos, aplicando las leyes de ellos exactamente, y que no están mirando a la política del Ecuador. Se ha dicho que se quiere beneficiar al gobierno con esto. Yo pienso que no. El gobierno tiene su lucha. Pero sí hay un apoyo del gobierno de Estados Unidos a una serie de acciones que está haciendo el gobierno. Hay un apoyo generalizado el tema de cooperación, a la lucha contra la corrupción. Hay apoyo. Y contra el narcotráfico también, por cierto. Contra el narcotráfico todavía la cooperación norteamericana es mucho más antigua, que se interrumpió precisamente cuando se canceló la base de Manta. Claro, porque en la base de Manta, a propósito, había una cooperación técnica, pero las operaciones eran militares del gobierno del Ecuador, eso hay que decir, porque siempre se dijo, no, la base tomada por Estados Unidos, eso es mentira. No, y además hay otra cosa que vale la pena considerar para reforzar lo que acabas tú de decir. En la base de Manta no hubieron nunca más de 40, 50 miembros de las Fuerzas Armadas norteamericanas. Equipo técnico sí. Claro, equipo técnico que ayudaba en el desplazamiento de estas naves que sirven para detectar en la frontera y que servían para detectar. Salió la base de Manta y ¿qué ocurrió? El narcotráfico se disparó en el Ecuador, totalmente. Ahora, esto de algún modo, embajador Suárez, refuerza lo que puede concebirse como una estrategia, no sé si llamarle geopolítica de Estados Unidos frente a los temas de corrupción. En general, usted en la primera parte de este segmento lo mencionaba, no solamente es un mensaje a los directamente no elegibles con la visa, sino a toda la comunidad ecuatoriana y probablemente de varios países, para decir, el gobierno norteamericano tiene esta línea y la va a cumplir. No sé si esto reafirma o tiene conexión con lo que acabamos de tocar, temas como los de la base de Manta, la cooperación para la lucha contra el narcotráfico, en fin. Sí, yo creo que tiene una incidencia, digamos, global el tema, y esa suerte de advertencia urbi et orbi que hablábamos hace un momento. Recordemos la explicación que dio en un comunicado oficial el embajador Brown de los Estados Unidos en el Ecuador, en donde se refirió a una ley específica de los Estados Unidos, la Ley de Asignaciones de Operaciones Extranjeras y Programas Relacionados de 2024. Y allí, en esa ley, se faculta precisamente a los Estados Unidos, a la administración americana, para que dé nombres y apellidos de las personas contra las cuales ha tomado medidas. Ya, pero este caso es atípico en cuanto a lo que habíamos mencionado antes, y usted mismo lo puso sobre la mesa de este diálogo, el tema de algunos nombres de militares, los narcogenerales que dijo el embajador Fitzpatrick. Sí, la diferencia es que en el caso del retiro de las visas entiendo que la referencia legal tenía que ver con la ley migratoria estadounidense. En este caso es otra ley. Es una norma distinta. Es una norma distinta y es precisamente esa norma que permite a la administración americana identificar, sancionar a las personas que han cometido actos de corrupción.
Es un tema claro y específico. Ahora, ¿hasta dónde todo esto? Cuando Arturo se preguntaba, ¿qué más habrá? ¿Habrá más? Yo creo que sí. A mí me parece que esto, como conversábamos antes, es la punta del iceberg. Debe haber más. Es una decisión bastante dura y fuerte por parte de los Estados Unidos, que no, de lo que veía no es que se toma muy frecuentemente. Como decía Alejandro, pues la cancelación de visas es una figura diferente, pero esto es una ley que le faculta al Departamento de Estado, ¿no? En base a lo que conozca el Departamento de Estado de los Estados Unidos, el impedir la entrada, porque ni siquiera es la cancelación de la visa, es decir, usted no puede entrar a este país así usted tenga la posibilidad o el pasaporte que le permitiría hacerlo, ¿no? La reacción de Correa, ¿qué opinión tiene? Lamentable, ¿no? Un comunicado lastimero que lo que pretendía pues era dar lástima, veten a mi familia. No, señor, el que le metió a la familia fue él. Él es el que involucra a su familia, involucrándose justamente en actos de corrupción, ¿no? Pero sí, o sea, el clásico mensaje populista que trata de generar lástima, divisor también, el imperio en alianza con el gobierno de la élite, nos hace esto y claro, ¿no? Tratando de generar ese sentimiento de esto me hacen porque estoy en contra del imperio y de las élites, ¿no? Quiero plantearles para la próxima parte de este programa temas como la reflexión que hizo la senadora del PAN en México, haciendo alusión a esta decisión de Estados Unidos y a lo que pasó en cuanto al gobierno del Ecuador con México. Quiero tocar también el tema de las extradiciones y si es posible, si hay un vínculo o no, si ustedes lo encuentran y cómo se sustenta algo mencionado ya del caso Polid para esta decisión del gobierno norteamericano. Todo será cuando volvamos aquí en Punto de Vista en breve. Continuamos en Punto de Vista. La decisión del gobierno de Estados Unidos de declarar como no elegibles a Rafael Correa y Jorge Glass y sus familias para las visas nos lleva a un tema que también fue noticia en días recientes, una alocución de la senadora Lili Telles de México, que dijo, bueno, a ver si el gobierno de Morena, el gobierno de la presidenta Sheinbaum, hace relación con lo que ha dicho Estados Unidos sobre esta declaratoria y el grupo, nutrido por cierto de dirigentes correístas, incluso la expresidenta de la Asamblea y varios más, que están en México. ¿Qué connotaciones políticas puede tener este discurso de la senadora del PAN? Arturo Moscoso, aprovechando también su condición de analista político, no solamente de experto en temas internacionales, profesor universitario. Por favor. Bueno, es interesante la posición, es una posición evidentemente de oposición, valga la redundancia, al gobierno de Morena y de Sheinbaum, que, claro, ¿no? Que critica justamente el tema de... Gobierno, por cierto, de continuidad con el que de Andrés Manuel López Obrador. Del que le dio el asilo al delincuente, al delincuente Glass. Entonces, sí, es un llamado de atención en ese sentido, pero que, o sea, para impacto mundial o nacional, pues el impacto es simplemente en las palabras, pero no irá más allá. No tendrá consecuencias, un discurso político. Pues un discurso político, evidentemente, que al gobierno de Morena no le hará ningún efecto, ¿no? Pero de algún modo redunda en la posición ecuatoriana al respecto, que por cierto fue un tema polémico, el ingreso de, digamos, fuerzas ecuatorianas en la Embajada de México. Su comentario, por favor, embajador Fernández de Córdoba. Bueno, la situación con México está muy clara. Está muy clara en el sentido de que México había acogido a un delincuente y valiéndose de los tratados internacionales, querer que se le conceda un salvoconducto para que viaje a México, cosa que felizmente no ha ocurrido. Pero también México se olvida de otra cosa, que esa misma convención de Caracas del año 54 que él menciona, le obligaba a México a pedirle a Glass que abandone la embajada, porque la convención es muy clara, las personas que están
procesadas, que han sido sentenciadas por delitos de un país, no tienen derecho al asilo. Entonces, ahí vienen las dos posiciones. Ecuador, pues, obviamente, no debió haber ingresado en la forma que lo hizo a la Embajada de México. Eso el derecho internacional lo condena. Pero había otros métodos que tenía que hacer, que no hicieron con el caso Duarte, que permitieron que se fugue de la embajada argentina. Claro. Ahora, la posición de la senadora Telles, embajador Suárez, ¿cómo la considera usted? Es una posición política en México, pero también tiene por lo menos su repercusión. No sé si un impacto con consecuencias, como señalaba Arturo hace un rato, pero bueno, sí, dijo lo que dijo, y lo dijo en voz alta. Sí. Desde luego sí, lo dijo en voz muy alta y lo dijo muy claramente. A mí me ha llamado la atención algo. México, oficialmente, yo no he visto al menos nada, México no se ha pronunciado sobre el tema de la decisión estadounidense. No ha dicho nada. Ni siquiera luego de haber sido emplazado el gobierno mexicano por la senadora Telles. ¿Qué es lo que ocurre? México está guardando un silencio que no le favorece. No podía decir, creo yo, no habría podido decir nada, porque si de alguna manera ha comentado la decisión americana, podía afectar las relaciones de México con Estados Unidos. México no le puede levantar la voz a los Estados Unidos. Pero al quedarse callado, el gobierno mexicano, yo creo que está... O sea, eso tiene una lectura diplomática también. Y yo creo que tiene una lectura diplomática porque se ha quedado sin argumentos, se ha quedado sin nada que decir. Y eso es algo que efectivamente creo que va a influir mucho en lo que en el futuro pueda ocurrir con el tema de las relaciones Ecuador-México, inclusive con el proceso en La Haya. Bueno, vamos a ver, porque siempre se dice tiempo al tiempo para que eso se vaya mejorando, pero no es solo Glass y su intrusión en la Embajada de México, donde fue cobijado, ciertamente, por el gobierno mexicano, sino todas las demás, digamos, operadores políticos de alto nivel. Mencionábamos al expresidente de la Asamblea y otros que están en México viviendo, no sabemos en qué trabajan, en fin, pero hay una posición política del gobierno de Morena, como mencionaba Arturo hace un rato, ¿no? Lo que Estados Unidos le ha dicho al Ecuador, a México y al mundo es: el señor Glass es un corrupto. Y la conclusión es: México dio protección a un corrupto. Esa lectura podríamos extraer y concluir. Ahora, yo quiero preguntarles a ustedes de otro tema también, Marcelo, para centrarnos en algo que ha estado en el debate público en los últimos años, incluso en 2 consultas populares, que es el tema de las extradiciones, que es aparte de todo esto, pero me parece significativo, y hasta qué punto las decisiones que se han tomado en el Ecuador sobre extraditar, por ejemplo, a personajes corruptos vinculados con narcotráfico hacia el Ecuador, y también la posibilidad de que otros países pidan extradición al Ecuador, ¿qué significan y en qué estado de cosas estamos al respecto? Bueno, sí, es un tema un poco peculiar. El Ecuador quiere extraditar a ecuatorianos que están cumpliendo condenas en el exterior para que las cumplan en el Ecuador. Esto no ha progresado en el campo internacional, eso es obvio. No ha progresado porque no tienen confianza suficiente de que estos delincuentes vengan al Ecuador y sean sentenciados conforme la ley ecuatoriana y los jueces ecuatorianos, que es la parte más complicada del tema. Esto no ha progresado y de hecho ahí se ha quedado, ¿no? Sí, hubo una aprobación, me parece, a nivel consulta popular, pero en la práctica no recuerdo haber oído que algún delincuente nuestro que esté en Estados Unidos lo manden a que cumpla la condena acá, no creo. Más bien es lo contrario. Cuando capturan a alguien, caso Polit, los Estados Unidos le están dando una sentencia que para muchos es muy pequeña y para otros es muy grande, pero en la práctica hay que analizarla, como hice yo hace un momento, como una sentencia negociada en base a qué, a información privilegiada que él tiene que dar. Voy a profundizar en lo de Poli después de un momento, pero embajador Suárez, y al revés, no solamente los ecuatorianos que sean demandados por la justicia o los ciudadanos que sean demandados por la justicia ecuatoriana, sino al revés, los ecuatorianos que puedan ser extraditados a otros países. ¿Qué decir de las decisiones de consulta popular y del derecho internacional en estos casos posibles? Bueno, ese es un tema que se maneja a través de convenios.
de convenios bilaterales. Es decir, el caso de Colombia y Estados Unidos, por ejemplo. Ellos tienen un convenio según el cual ciudadanos colombianos pueden ser extraditados a los Estados Unidos cuando hay acusaciones de delitos contra los Estados Unidos. Pero generó problemas de orden público en la época de Escobar y los extraditables, con bombas, con asesinatos de los que no querían ser extraditados a Estados Unidos. ¿Hay alguna analogía con lo que pudiera suceder en Ecuador o no cabe? Podría eventualmente haber alguna analogía. Si es que se llegara, y ojalá no ocurra, si es que se llegara en el Ecuador a una situación próxima a la que vivió Colombia, pues debemos tomar en cuenta la fuerza, la fortaleza que han llegado a tener los grupos delictivos ecuatorianos asociados al narcotráfico. Porque son carteles internacionales, por eso crimen organizado internacional. Así es crimen organizado vínculos internacional. con Sinaloa, con Jalisco Nueva Generación, en fin, ya no actúan solos los grupos delictivos aquí. Claro, y puede muy bien ocurrir una reacción muy fuerte, una reacción sangrienta, como la que sería en Colombia. Extradiciones, doctor Arturo Moscoso. Bueno, es una herramienta, creo yo, que más que nada lo que pretende es disuadir, ¿no? Disuadir de el cometimiento de estos delitos, de involucrarse en estos delitos, porque evidentemente en un país como el Ecuador, en que el sistema de justicia es tan endeble, en donde las instituciones son débiles, ¿no? El llegar a cumplir una pena se hace mucho más complicado, mucho más fácil, mejor dicho, que hacerlo en Estados Unidos, ¿no? Hay ejemplos de, sobre todo, extradiciones recientes, como el del Chapo Guzmán, por ejemplo, ¿no? En México, de México hacia Estados Unidos, pero como decía Alejandro, pues esto necesita también de instrumentos internacionales que faciliten esa extradición, ¿no? No hay, por lo pronto, ningún ciudadano ecuatoriano que esté solicitado por Estados Unidos o por otro país como para que vaya a cumplir una pena. Pero podría suceder. Pero podría suceder, ¿no? Y sobre todo creo que es el elemento disuasorio que tiene el peligro de la extradición más que nada, ¿no? Quiero cerrar con una ronda de opiniones, el tema que empezamos a tratar en la primera parte de este panel, la corrupción, el caso Polid, la sentencia de Polid a la que usted ya ha hecho referencia. ¿De algún modo detonó, aceleró este comunicado de la Embajada de los Estados Unidos? ¿Tuvo que ver lo uno con lo otro? Usted ya se ha pronunciado, pero sí, yo creo que cerrando. Yo creo que sí tuvo que ver en el sentido de que está muy claro para mí, la disminución de 19 años a 10 años tiene que haber sido negociada en base de información que es muy útil para el gobierno norteamericano. Y en este caso, esa información tiene que haber tocado temas con los más altos miembros del gobierno de Correa, que es el caso fundamental. Entonces, yo pienso que por ahí puede irse. Nunca sabremos exactamente, porque estas cosas no llegan al público. Le suelen mantener con reserva, con razón, lo suelen mantener con la reserva del caso para poder precisamente ejecutar. ¿Carlos Polid, el último eslabón de una cadena o habrá más, como muchos han sugerido esta noche? Yo pienso que habrá más. Y creo que estamos viviendo un momento muy, muy importante. Después de años de impunidad, están surgiendo cosas que están demostrando que la corrupción tiene un costo. Ya se ha producido la sentencia Polid, está el tema de los Estados Unidos, están los juicios que en este momento se desarrollan en el Ecuador, Metástasis, Purga, que nos dicen estamos poniendo la mira en la corrupción. Y creo que ojalá eso siga con buen viento, con fortaleza, de manera de que en lo sucesivo se pueda lograr una reducción significativa de la corrupción. En la primera parte de este programa, Lolo Echeverría decía, hay que ver cómo se recupera, la corrupción tiene un costo y lo pagan finalmente los más pobres. Y Mauricio Alarcón también dijo en una de nuestras piezas periodísticas, hay que cobrar los dineros mal habidos. Si esto lo vinculamos con Polid y todo lo que viene atrás, ¿en qué concluiríamos, Arturo? Bueno, evidentemente hay normas legales que permiten, ¿no es cierto?, el confiscar bienes mal habidos por la corrupción. Pero yo creo que lo que hay que quedarse es con el mensaje que manda esta decisión del gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Un mensaje de, primero, la corrupción tiene consecuencias, y segundo,
Yo creo que ahí viene lo que no sabemos, es el vamos por ustedes, ¿no? Cuídense que vamos por ustedes y ahí creo que vamos a tener muchas sorpresas en los próximos meses con relación a lo que se vaya revelando por parte de Polit y otros involucrados en los casos de corrupción en Estados Unidos, ¿no? Muchas gracias a los internacionalistas que participaron en esta parte del programa Punto de Vista con sus respectivos puntos de vista y un agradecimiento a la teleaudiencia. Hasta la próxima semana. TC Televisión presentó Punto de Vista con Gonzalo Ruiz Álvarez.